Perdón, ¿se escucha? Doctor, buen día. Sí lo escuchamos, doctor. Bueno, entonces continuamos con esta clase de ayer, su continuación. Entonces estamos en el examen del abdomen. Finalmente, alteraciones globales de la forma del abdomen. En estas alteraciones de la forma del abdomen tenemos abdomen con conexiones líquidas, ¿no? Hasta ahí libre ascitis, o sea, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿no? El vientre o el abdomen de estos pacientes que tienen ascites, o sea, el vientre es de batracio, de rana o de sapo, si quieren, recuérdense. El líquido tiende a acumularse en las partes más bajas, cambiando la forma de abdomen conforme a la posición que adopta, porque el líquido es libre, ¿no? El paciente en decúbito dorsal se alarga los flancos ya saben, ¿no? Los costados, los flancos, con convexo en la parte central, ¿no? Donde la cicatriz umbilical generalmente protruye la acción, ¿no? Se hincha. Y B serían los enquistadas, enquiste voluminoso del ovario. Hay quistes, ¿no? En el ovario, en el sexo femenino. El abdomen es más prominente en sentido antero superior que en transverso, e incluso en paciente que está echado. ¿Eso? Luego hablaremos lo que es el globoso o globuloso, otros también dicen globoso la acción, es la misma cosa. Es el tipo de abdomen globalmente aumentado con predominio nítido del diámetro anteroposterior sobre el transverso. Aparece en embarazos avanzados, en las embarazas avanzadas ya, en ascites, grandes tumores poliquísticos del ovario, hepatoesplenomegalia voluminoso, meteorismo, también en obstrucciones intestinales, ¿cierto? Ahora, del obeso, del gordito como es abdomen. En los grandes obesos, el panículo adiposo aumentado forma gran pliegue, ojo, gran pliegue. A eso llamamos abdomen en delantal. ¿En qué consiste este abdomen en delantal? Es el tipo de pared abdominal cae como un delantal sobre el muslo, sobre el muslo del paciente, tornándose más evidente cuando el paciente se pone de pie. ¿Listo? Pero en los medianos, pequeños obesos, se asemeja a algo globuloso la acción, nada más. Eso es del obeso. Ahora, del embarazo, ¿cómo es el abdomen de las embarazadas? El abdomen tiene un aspecto piriforme, eso de las embarazadas. 5, un abdomen retraído o abdomen excavado, o se dicen también abdomen en batea, esto, ¿no? Este tipo de abdomen se percibe nítidamente cuando la pared abdominal está retraída. Es propia de las personas desnutridas, generalmente portadoras de enfermedades consuntivas. Esa palabra hemos hablado, ¿no es cierto? Los que tienen sida, tuberculosis, las desnutriciones avanzadas, ¿no? Eso. Y luego pasaríamos a hablar abultamientos localizados, o sea, puede estar, digamos, en hipocondrio derecho, digamos, en región umbilical, o puede estar, digamos, en flanco, etcétera, ¿no? Entonces vamos a abultamientos localizados. Dentro de estos abultamientos localizados hay distinción del segmento del tubo distinción del segmento del tubo digestivo, visceromegalias acentuadas, como hepatoesplenomegalia, las vísceras están crecidas, ¿no es cierto? 3 tumores intraabdominales de gran tamaño. Tumores pueden ser, digamos, malignos, benignos, intraabdominales. Hasta quistes ahí puede haber. Hernias y eventraciones. Eventraciones, esa palabra aparece, eventraciones lo llaman también
incisiones quirúrgicas, aquellos que se han operado ya, digamos, entonces ahí mismo aparece, ¿no? Ahí se distiende la cuestión. Entonces, probablemente se sueltan los hilos, las suturas, entonces se hace un globo, entonces se llaman eventraciones. Tumores en la pared abdominal también, ¿no? 3, hablaríamos características de la piel. Las características de la piel. La piel tiene un aspecto similar al resto de la piel del paciente. Tal vez el colorido es más pálido por menor exposición al sol o los rayos solares. Puede observarse en pequeñas venas no dilatadas, no tortuosas. Es más habitual encontrarlo en sujetos delgados de la piel blanca. En condiciones patológicas, ¿no? En pacientes patológicos observamos cicatrices quirúrgicas, aquellos que se han hecho operar. Se debe anotar su ubicación en cuadrante, en qué cuadrante está, dirección y extensión expresada en centímetros y su estado normal o quiloide. Quiloide pues la una cicatriz que se ha deformado, ¿no? Entonces, quiloide. 2, las estrías. Eso hace encontrar toda la vida esas estrías. Estas estrías son unas manchitas que aparecen en personas embarazadas, gravídicas, de la ascites, de la obesidad o de la enfermedad de Cushing. ¿Qué ocurre? Debido a la ruptura de las fibras elásticas, ojo, ruptura de las fibras elásticas de la dermis, que son observados en las fosas ilíacas, en los flancos e hipogastrio. En esas zonas vas a observar. Son de color rosado cuando son recientes y blanco plateado cuando son crónicos, que se produce por la distinción de la pareja abdominal, ¿no? Nuevamente embarazo, así, obesidad, ¿no? Pero cuando es, digamos, en enfermedades de Cushing, las estrías abdominales son rojo-violáceos, mantienen su tonalidad, ¿no? Como estrías purpúricas. Es el esto. Digamos, no te puede engañarte pues, una persona, digamos, un sexo femenino. Digamos, examinas estas manchitas, las estrías, vas a ver ya blanquecina la acción. Ya tuvo su hijo, ¿no? Entonces ya le dejó esa cicatriz. Pero cuando está embarazada reciente, entonces probablemente es rojizo algo, ¿no? Y las violáceas son los de Cushing, la acción. O aquellos que han sido gordos antes, pero la acción ahora han bajado de peso, pero ya le dejó esos manchitos también, ¿ya? ¿Listo? Y también existe aquí las rocholas tíficas. Tíficas hablo de la fiebre tifoidea. Rocholas tíficas que surgen generalmente al finalizar 10ª semana, primera semana de la fiebre tifoidea, siendo más encontrados en el abdomen, tórax, con maculopapulares rosadas de 1 a 3 centímetros de diámetro, ligeramente elevadas al tacto, cuya coloración desaparece a la presión, normalmente son de pequeño número. Manchas. Estas manchas tienen su importancia. Está mal escrito, es colleza. Se llama manchas de Cushing. Ya, corríjame, por favor. Cushing. Ese es un signo de la cuestión de ese Cushing. Son equimosis periumbilicales, aparecen. Periumbilicales. Y también hay manchas Gray-Turner, que son equimosis en flancos. ¿En qué casos estos aparecen? Son debidos a acúmulo de sangre en el retroperitoneo que puedan ser encontrados como signos tardíos, ojo, de una pancreatitis aguda hemorrágica. ¿Ya? Hay pancreatitis edematosa nomás, hay necrótica, aguda hemorrágica también hay, o embarazo ectópico roto, la cuestión. No se ha embarazado, no en su lugar, sino que la cuestión, en otro lugar, el feto o la cuestión, ¿no? En este sangrado, lentamente pasa al espacio retroperitoneal. Entonces, de esa manera aparecen esos equimosis. También estamos olvidándonos, hay una línea morena, ¿no? Morena, algo café, ¿no?
del abdomen en la parte media en las mujeres embarazadas. También existe eso. Luego pasaríamos a hablar de los pelos. Pelos, ¿no? Y en los pelos tenemos uno, distribución de vello pubiano. Debe efectuarse en su cantidad y sus características de implantación diferentes según al sexo, ¿no? En el sexo masculino es de forma romboidal, llega hasta el ombligo la cuestión, ¿no? Mientras en el sexo femenino es de forma triangular la cuestión, ¿no? Pero cuando disminuye en cuanto a su cantidad de estos pelos, entonces puede estar en pacientes desnutridos, pacientes cirrosis hepática o padecimientos endocrinos. Algunos pueden tener, claro, por supuesto, también algunos pueden ser tipo racial, ¿no? No confundirse eso, ¿no? No olvidarse, diga. Y dos, hipertricosis, ¿no? Hay exceso de pelos, ¿cierto? Puede ser de tipo constitucional o también puede ser en los síndromes de virilización, ¿ya? Y luego pasaríamos a hablar de la circulación colateral, ¿no es cierto? Circulación colateral o circulación venosa superficial también llama. Esto ya hemos hablado anteriormente, o sea, de tipo porta, tipo vena cava inferior o portocava, tipo vena cava superior. Entonces, esto es ver con detalle la semiología general que hemos hecho, no vamos a repetir. Y hablaríamos 4 contracciones visibles de las vísceras huecas. O sea que yo observo el abdomen, está todo descubierto, el paciente me viene la cuestión que tiene dolor abdominal, tal cosa, entonces tengo que observar todo eso. O también esas contracciones visibles de las vísceras huecas también son designados o llamados con ondas peristálticas. Ojo, las contracciones peristálticas en ocasiones son visibles en sujetos muy delgados, podemos verlo, pero a nosotros más nos interesa en obstrucciones intestinales. El paciente me dirá, tengo dolor, tengo distensión, no elimino gases, ni heces, nada, la cuestión de vomitando, ya me ha dicho ya con su anamnesis, entonces yo muy bien para examinarlo, todo ya primeramente lo he hecho anamnesis, entonces observo la cuestión del esto, ¿no? El abdomen. El aparecimiento de movimientos peristálticos visibles o ondas peristálticas visibles indica obstrucción de algún segmento del tubo digestivo. El examinador debe analizar las dos características biológicas que orientan el raciocinio diagnóstico: la localización y la dirección de las ondas peristálticas. O sea, dónde se ha localizado, a dónde se dirige, ¿no es cierto? Cuando hay obstrucción pilórica, hemos hablado del síndrome pilórico, ¿no es cierto? Puede haber un tumor o retracción de la úlcera péptica, ¿no es cierto? Pues no pasa a los alimentos, está obstruido. Se evidencia ondas peristálticas con localización en el epigastrio, observas, o en sus proximidades, que se dirigen de arriba hacia abajo o de izquierda hacia derecha, ¿no? Ojo también, estos casos no siempre, algunas veces no vamos a poder observar porque es un paciente un poco obeso, ¿cierto? O tiene un mayor desarrollo de los músculos abdominales, entonces también casi no vamos a observar, ojo. Pero en obstrucciones del intestino delgado, las ondas peristálticas visibles se localizan en la región umbilical. ¿Por qué les digo? Estas son las ondas peristálticas visibles. Es un signo prácticamente de la obstrucción intestinal. Porque cualquier paciente puede tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces puede ser por otra causa, pero con eso más, si hay ondas peristálticas, con eso estoy confirmando si aquí hay obstrucción. ¿Será obstrucción total o será obstrucción parcial? ¿Cierto? En obstrucciones de intestino grueso, ondas peristálticas mejor observadas en colon transverso en caso que la sede de la obstrucción se localiza en ángulo esplénico o por debajo de este, ¿ya? Otros autores también dicen de esta manera: en obstrucción intestinal puede observarse ondas peristálticas que recorren la pared abdominal
y se acompañan siempre de cólicos intestinales y ruidos hidroaéreos. A esos ruidos hidroaéreos se llaman borburismos, que suena, ¿no? Si escuchamos, el paciente me escucha, nosotros también podemos escuchar al examinar. Pasaremos a otro, perdón, pasaremos aquí, disminución de movimientos respiratorios en el abdomen. También observas la opción. Primeramente aquí, en primer lugar, hay que estudiar el tipo de respiratorio que ya habíamos señalado. Costo abdominal o diafragmáticos en los hombres. Costal superior o respiración torácica en las mujeres normalmente, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué va a pasar si nuestro paciente está con un abdomen agudo, con dolor abdominal? ¿Qué observamos? ¿Cómo observamos? Cuando existe un abdomen agudo, ya sea una peritonitis generalizada, una apendicitis aguda, una colestitis aguda, si observamos ahí, entonces ya su respiración ya no está de lo que era como normal. Existe una inmovilidad del abdomen, o sea, llame esa respiración, ¿no? Porque se respira, pues se exacerba el dolor. Entonces el paciente, para aliviar el dolor, no respira o lo realiza respiración torácica, la cuestión, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo paciente de sexo masculino, su respiración era, hemos dicho, costa abdominal o diafragmática. Como está con peritonitis o apendicitis aguda, entonces ya no hace esa respiración diafragmática, sino que no respira o hace respiración superficial, ¿no? Mínima, o hace una respiración torácica ya. Entonces, ese es el esto. Y también puedes complementar aquí haciendo toser al enfermo, invitar a toser al enfermo, también despierta el dolor, aumenta el dolor. A ver, tósiles, me duele la acción. ¿Por qué? Porque está ya con proceso inflamatorio, ¿no? Del apéndice o peritonitis, etc. Pasaríamos a pulsaciones visibles. Si observas, también hay pulsaciones en el abdomen. Pueden ser observados en abdomen de personas delgadas. Casi siempre estas posiciones corresponden a la aorta abdominal, la cuestión. ¿No? O cuando existe también hipertrofia del ventriculo derecho, porque las pulsaciones más vienen en epigastrio. Puede aparecer pulsaciones en el epigastrio, ¿no? Entonces, en caso de hipertrofia ventricular derecho, ¿no? También puede haber aneurismas de aorta, dilataciones nuevamente. Provocan pulsaciones en área correspondiente de la dilatación. Luego pasaríamos a hablar sería 9. Aquí aumentamento, por favor, nos hemos olvidado. 9. Alteraciones de cicatriz umbilical. ¿Listo? Cicatriz umbilical en personas normales tiene una forma plana o levemente retraída. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, aquí bueno, aquí hay un error. Ya, entonces estamos en cicatriz umbilical. 1, protrusión. Hay una protrusión cuando hay ascites, la cuestión entonces. También puede haber desplazamiento para encima, tumoraciones pélvicas, y abajo en tumoraciones altas, y al lado, tumoraciones del lado opuesto, inflamación del mismo lado. Tumoraciones, en esas tumoraciones hay inflamatorias, neoplásicas y hernias. Cuando hay hernias llamamos onfalocele. Y también recanalización de la vena umbilical, circulación colateral. También en el ombligo podemos encontrar una coloración azul o azul-amarillo en cicatriz umbilical, sugiere hemorragia intraabdominal o retroperitoneal o embarazo ectópico roto. Estamos repitiendo. Luego, después de esto, pasaríamos a la palpación. Ahora, hemos hablado inspección, todo lo que se observa. Ahora hablaríamos a la palpación.
En la palpación pues, se clasifican dos tipos, palpación superficial y palpación profunda, tenemos que hablar aquí. Palpación superficial. Palpación superficial, hablamos. Palpación superficial se realiza con el paciente en decúbito dorsal. Con las 4 extremidades en extensión, puede hacerse con el dorso de la, puede hacerse con el dorso de la mano del explorador o con la palma de la mano paralela a la pared. Se desliza suavemente sobre la superficie. Nunca se debe hacer con la punta de los dedos o con la mano en ángulo recto. Ojo, es necesario darle confianza al enfermo para evitar contracciones musculares reflejas, voluntarias o involuntarias. La pared abdominal normal debe ser blanda, aunque varía de acuerdo de cada persona. Se encuentra cierta resistencia en las personas nerviosas que tienen cosquillas, aunque después desaparece. La palpación abdominal es la mejor manera de evaluar el estado de la pared abdominal, reconocer condiciones físicas de las vísceras abdominales y la exploración de la sensibilidad abdominal, o sea, el dolor. Pues para eso hacemos esta palpación superficial. Siempre se debe guardar en orden al palpar, que pueda ser, como muestra esta figura. Sin embargo, con la experiencia se adopta una metodología personal acorde a la situación personal. Este orden que hemos puesto de 1 hasta 9, ¿no? Puede variarse en casos de dolor, dejando siempre la zona dolorosa para palparlo al último. O sea, si me dice el paciente, me duele en la fosa ilíaca derecha, entonces probablemente porque dolerá, pero yo no voy a palpar directamente ahí, sino de otras zonas, para el último voy a dejarlo. Entonces, eso me refiero. Coloque la palma de la mano abierta con dedos juntos sobre la superficie del abdomen y ejerza suave presión por 2 o 3 veces en cada sitio, o sea que en cada número que está puesto. Palpe en orden las 9 zonas del abdomen, levantando siempre la mano para pasar de una a otra. Entonces, esta es la orden de la palpación. Entonces, inicias desde el número 1. Entonces, eso estaría en la fosa ilíaca derecha. El número 2 estaría en el flanco. Y 3 estaría en hipocondrio derecho. 4 estaría en epigastrio. 5 estaría en hipocondrio izquierdo. Y 6 estaría en el flanco. Y 7, fosa ilíaca izquierda. 8 en hipogastrio. Y 9 en región umbilical. ¿No es cierto? Entonces, esa secuencia trata de seguir la cuestión para tu palpación, ya sea palpación, digamos, superficial o profunda, ¿no? Entonces, en esta palpación o superficial todavía tenemos que hablar sensibilidad del abdomen, porque dónde duele la cuestión, por qué se pone el abdomen en tabla. Hay puntos también, puntos epigástricos, puntos císticos, puntos apendiculares, puntos laterales, todo eso. Y también tenemos que hablar soluciones de continuidad a la pared. Mi pared abdominal, los músculos rectos, pueden separarse. Una diástasis de los músculos, puede aparecer una hernia. O también puede aparecer las hernias umbilicales, inguinales, crurales, la acción, ¿no es cierto? Y también debo hablar aquí de reflejos cutáneos abdominales, signo de la onda ascítica, cuando hay ascitis, cómo percibo la cuestión, cómo percibo, digamos, la signo de la oleada, la cuestión, qué maniobras debo hacer. Y al último, después, palpación ya profunda, complemento, ¿no es cierto? Entonces, esto creo que lo dejaremos para mañana, la cuestión, porque nos queda tarea, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buen día. Sí.
Ah, una consulta, doctor. Eh, Dime. en el caso de una hernia inguinal, más o menos, ¿cómo sería ¿cómo se llama la revisión? Mira, mira, hernia inguinal depende del tamaño. Hay hernias pequeños, hay hernias medianos, hay hernias muy grandes, como si digamos en el sexo masculino. Hay hernias incluso ya toma todo el escroto más, por eso se llaman hernia escrotalia gigantes, ¿no es cierto? Al examinar, bueno, digamos aunque el paciente puede venir por la hernia misma a consultar o viene por otra patología. Entonces, el paciente lo tienes descubierto, el abdomen está en decúbito dorsal, puede pasar desapercibido, no lo has visto. Tampoco el paciente no te dijo nada. Entonces, la cuestión, tú al examinar, siempre completale si es posible hacerlo toser. Al toser va a aparecer ahí la hernia, ¿no? Como una especie de una pequeña bulto o tumoración. O bien en su efecto puedes completarlo después de estar el paciente de cúbito dorsal, hacerlo parar. Al parar, aparece la hernia. ¿No? Entonces, ahora, la hernia tiene su saco herniario, tiene su anillo. Entonces, si tú estás pensando en una hernia, entonces, en inguinal, entonces el dedo índice, ponlo y hazlo pujar, entonces el dedo se mete al anillo, la acción. Entonces, ya lo has cogido, que aquí hay una hernia inguinal con su anillo todo. Mientras, eventración es otro, ahí no hay anillo, no hay nada, la acción. El paciente para hacer eventración ha sido operado, ¿ya? Bueno, esa operación probablemente su cirujano que lo ha operado, bueno, o la paciente mismo ha sido muy obesa, o postoperatorio mismo ha pujado, entonces porque el cirujano pues sutura en planos, en peritoneo, en los músculos, todo, entonces probablemente sean, como quien dice vulgarmente, se ha soltado los hilos de adentro, entonces ya se forma como un globo, entonces hace una eventración que también requiere nueva intervención quirúrgica, porque los intestinos entonces se introducen también ahí. A la hernia también se introduce los intestinos, inclusive al introducirse a la hernia, puede, digamos, torcerse y obstruir la cuestión al intestino, pues puede llevar a un abdomen agudo la cuestión, ¿no? ¿No? Eso es esto de la hernia. Gracias, doctor. Ojo, aquí quiero complementar. A todo paciente que viene con dolor abdominal, que te dice la cuestión, me duele, tengo cólicos o tengo náuseas, vómitos, no elimino gas ni heces, entonces obsérvalo la cuestión ahí. Probablemente inclusive le has hecho examen o la historia clínica no te ha dicho, bueno, o de repente a mí no le has preguntado si ha sido operada la cuestión anteriormente, nada. Entonces, algunos lo ocultan, o no, pero si tú lo ves al examinar un cicatriz umbilical, probablemente es el causante la cuestión de la obstrucción intestinal. Entonces ahí aparecen las adherencias. Entonces, esas adherencias pueden pasar después de una operación, después de unos cuantos días o de años la cuestión. Entonces prácticamente se adhiere con el intestino, entonces está obstruyéndolo. Esas adherencias siempre es frecuente en el intestino delgado, no es en grueso la cuestión. Entonces, ahí la cuestión del paciente ya lo notas, la cuestión, entonces para mí es una adherencia, una obstrucción. Entonces ya complementas bien, de repente en la historia clínica no te ha narrado bien, entonces en qué momento ha aparecido, qué cantidad de vómitas, qué color de vómitos tienes, la cuestión, y desde cuándo eliminas gases, heces, porque su abdomen va a estar distendido, pero una distensión, digamos, de leve a moderada. ¿Por qué? Este vomita y descomprime, mientras una obstrucción gruesa es una distensión voluminosa, la cuestión diremos, y no hay vómitos, hay deseos de vomitar, pero no hay vómitos. Entonces, esas son las diferencias, la cuestión que hay clínicamente. Claro, entonces el cirujano más complementa con su radiografía, la cuestión será una obstrucción alta o baja, pero tú clínicamente si sabes, ya estás haciendo, para mí es una obstrucción alta, la cuestión, intestino delgado, listo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro. La primera causa para obstrucciones, entonces, son
las adherencias, las cicatrices quirúrgicas, o sea, cirugías previas. Y el segundo es las hernias, la cuestión también lo obstruyen, la cuestión se introduce el intestino y ahí la cuestión se tuerce, como quien dice, entonces ya es la causa más frecuente. Claro, puede haber otras causas, por ejemplo, ya por la TBC, tuberculosis, la cuestión, entonces inclusive algunos pueden tener tuberculosis intestinal, una obstrucción parcial, otros llegan a completo. Ahora es otra cosa, el intestino grueso, pues decimos el hombre andino, desde que tienen dolicomegacolon, o sea, un intestino largo y en alguna parte hay una distinción, ¿no? Entonces, eso se obstruye fácilmente también, pero también no tiene una explicación bien clara fisiopatológica de ese intestino dolicomegacolon. Muchos no lo aceptan, ¿no? Entonces, bueno, en otros sitios siempre el megacolon es chagásico la cuestión. Entonces, por esa razón ellos tienen las obstrucciones frecuentemente. Y alguna vez a esta facultad, creo que un peruano había hecho su doctorado en Brasil, no sé, en una ciudad, y vino la cuestión que, bueno, no era médico, inclusive parece, no, perdón, sí era médico, pero él estaba haciendo, creo que en epidemiología, su doctorado. Entonces llegó al hospital y quería hacer un trabajo, ¿no? Porque él allá había escuchado de que no existía ese dolicomegacolon. Entonces él quería demostrar la cuestión que era dolicomegacolon. Y entonces, bueno, esa vez se encontró conmigo, yo necesito un cardiólogo, un cirujano, un radiólogo, la opción que voy a hacer un trabajo de investigación, tengo una autorización de mi universidad, inclusive es financiado, dijeron, entonces financiamiento, tenía como dice, para comprar papel, electrocardiograma, las placas de radiografía, después también para trabajar con el patólogo, todo, entonces lo contactamos la cuestión, él lo ha hecho, su trabajo, pero después de todo, bueno, ellos pensaban de que no existía ese doble como megacolon, sino que de alguna manera el teatoma, o sea, el vinchuca o el triatoma, llegaba aquí, ya sea, digamos, por los viajes internacionales, por el tren, lo traían del lado de Brasil o entraba del lado de Argentina o del lado de Bolivia, y de esa manera nuestros pacientes tenían doble como megacolon y frecuentemente existían los volvulos de sigmoides. Pero lo han hecho todo el examen. Algunas cosas yo le ayudé y después también ha tomado las muestras del colon, anatomía patológica, todo. Y después publicó la cuestión, creo que en su país todos lo han tratado de publicar internacionalmente, pero realmente no era Chagas, sino que tampoco ellos no entraron, parece, a qué se debía ese dólico megacolon. No lo han concluido. También nos mandó esas veces sus publicaciones de sus revistas, los resultados, porque así era el convenio. No puedes hacerlo, pero queremos también conocer pues, el estudio. Pero no llegaron a esto. Claro, él ha ido a defender todo sobre su estudio para el doctorado, toda la cuestión. Entonces, y eso existe aquí pues, frecuentemente la cuestión. Bueno, después teníamos el doctor Crisancho. Bueno, el doctor Crisancho, pues claro, también ha hecho sus investigaciones, pero no estaban de acuerdo nadie. Entonces él hacía, digamos, iba a Chucuito, a las pampas de Chucuito, digamos, sacaba fotos, ahí nuestra gente del área rural estaban comiendo su guatia, todo su esto, ¿no? Entonces, si tomaba su agua y más tarde esa persona mismo ya estaba con dolor abdominal, con su distinción abdominal, entonces él operaba, demostraba supuestamente que era dolicomegacolon, así, 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 todo, y sacó fotos, lo ha llevado para publicarlo, pero después todo también pues no tenía un sustento. Entonces ya los expertos le preguntaban y no daba. Entonces, bueno, decía pues la cuestión, inclusive en el abdomen hay gérmenes pues gram negativos, los anaerobios. Entonces, megacelina es una penicilina. ¿Y cómo manejaba? Le han dicho postoperatorio. Entonces, sí, por megacelina, penicilina. ¿Pero por qué? Pero los gérmenes son otros, ¿qué tiene que hacer ahí? No, sino que es una zona, una altura, tantos metros que vivimos, entonces la gente era muy sensible, hecho antibióticos, mejoraba todo. Entonces les dejó, pues, ¿cómo se llama? En el aire a todos. Bueno, la cuestión
supuestamente le iba bien, pero los investigadores, ya sean brasileños, ya sean mexicanos, argentinos, chilenos, ya bueno, la cuestión se quedaban, pues, bueno, algo de incertidumbre, ¿será o no será? Entonces, y todavía hasta ahora, inclusive no lo demuestran bien su fisiopatología del dólico megacolon, ¿no? Entonces, más que todo, que ocurre en el hombre andino, después de la ingesta de su guate, de las comidas frías que comen, y la cuestión, por eso, aquí en Puno, época de cosecha de papa, la cuestión, ellos hacen su guate, todo, entonces, aumenta en cuanto a la frecuencia de las obstrucciones intestinales por el vólvulo de sigmoides, la cuestión, entonces, es el típico de la patología de la altura también. Pero han tratado de estudiar cada uno radiológicamente, pero tampoco no lo han demostrado. Y bueno, la cuestión, si uno va afuera, la cuestión, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy peruano. ¿De qué parte del Perú? Algunos conocen de Puno, la cosa es el lago Titicaca, más conocen por el lago Titicaca. Ah, ya, la cuestión. He escuchado, usted conocía la cuestión, un médico, la cuestión, David Frisancho presentó, pero no nos convence la cuestión, eso lo creemos. ¿Cómo anda esa patología? Algunos que saben, te hablan así la cuestión, ¿no? Entonces, siempre la cuestión, he tenido varias así preguntas, la cuestión, más que todo de los cirujanos, todo. Entonces, tú eres de Puno, sí, Puno, del lago Titicaca. Ah, ya sí, la altura, está ahí a tantos metros, no sé cómo vive la gente, te dicen, ¿no? Habrá vida ahí, pues, ¿a cuántos metros están? A 3.800, 5.000. Pucha, eso no hay vida, pues, dice. Entonces, es así la cuestión que existe ese vólvulo de sigmoides. Aquí es frecuente, pero no es por Chagas, porque claro, yo sé que los bolivianos, argentinos, uruguayos, los brasileros, pero ellos tienen Chagas, o sea, que entonces el triatoma, para ellos es, claro, frecuente por el vólvulo de sigmoides, por el vólvulo, ¿no? Por el esto, ¿no? Entonces, por Chagas la acción. Pero aquí tenemos pues, por dólico megacolon, es el hombre de la altura, la acción. Entonces, esas cosas que ocurren pues, en el abdomen. Y aquí tenemos bastante esta patología de abdomen, ¿eh? Las patologías de abdomen quirúrgicas, ya sea de la vesícula biliar, ya sea de las obstrucciones altas, bajas, toda la acción. Entonces, aquí es bastante la acción. Yo pienso que no soy cirujano, pero todos los pacientes tenían que pasar por mi mano. Entonces, yo ya sabía la cuestión al residente, al interno, a su médico mismo. No, pero se lo he hecho. Es una obstrucción alta, ¿no? No, parece que es baja, no se sabe. Ya uno la cuestión clínicamente, al mirar al paciente, hacer esto, ya sabía si es baja, alta, por qué, toda la acción. Entonces, así ocurre aquí en nuestro medio la acción, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta más. Entonces, mañana continuaríamos, o digamos, continuamos con palpación superficial, sensibilidad abdominal, por qué duele, cómo duele, todo. Y después también tendríamos que hablar espesor del tegumento cutáneo, soluciones de continuidad, reflejos cutáneos, signo de la onda cítica. Eso es palpación profunda, la cuestión que terminamos, ya como palpar el hígado, el vaso, todas las cosas, ¿ya? Si no hay preguntas, terminamos aquí. Ok, doctor, muchas gracias, doctor. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, hasta mañana.